La década de los 90 fue una gran época para las series animadas, pero a veces incluso las series más queridas se cancelan para dar lugar a programación más rentable. Estas son las razones por las que estos dibujos animados de los 90 fueron cancelados. En los 90, la cadena Fox era el lugar indicado en donde las series animadas podían prosperar. Tras el éxito de Los Simpson, Fox estrenó otro show muy diferente sobre una familia de dibujos animados a principios de 1997, Los Reyes de la Colina. Creada por la misma mente detrás de Beavis and Butthead, Mike Judge, la serie se centraba en Hank Hill, un hombre de familia de la ciudad de Arlen, Texas, que ama la cerveza, el fútbol americano y la venta de gas, y a menudo le cuesta relacionarse con su hijo raro, Bobby. Teaching my boy the facts of life is my job. You got that right. Los Reyes de la Colina se ganó todo tipo de atención en los Emmys y permaneció en Fox por más de una década. Pero después de 259 episodios, Los Reyes de la Colina llegó a su fin. Su último episodio, To Sirloin with Love, salió al aire justo antes del inicio de la temporada 2009-2010. Este show ayudó a popularizar aún más los dibujos animados, pero irónicamente el programa se vio obligado a hacerse a un lado para otra serie animada. Poco después de anunciar el final de la serie, Fox informó que la reemplazarían con The Cleveland Show, una serie derivada de Padre de Familia. Antes de las películas de éxito de X-Men, conocimos al equipo de mutantes del profesor Xavier en la serie de animación X-Men, la serie animada de Fox, basada en los cómics de Marvel de la década de los 60. El programa era mayormente serializado, o sea que había que ver cada semana para ver cómo se desarrollaban las historias. X-Men, la serie animada, debutó en Fox en 1992 y se transmitió hasta el 97. Se suponía que el programa solo iba a tener 65 episodios, una producción estándar para un show animado en los 90, pero Fox quiso un total de 76 episodios, y una vez que esos 76 episodios terminaron, ese fue el fin de X-Men, la serie animada. I miss you. I never knew how much I would. We all miss her, Scott. The question is, how will we move on without her? Doug se estrenó en 1991 y era una de las caricaturas más dulces y gentiles de la época. Contaba la historia de Doug Narinas, que compensa su timidez con una vida de gran fantasía. This wasn't so hard. Maybe if I kept at it. Yeah. Nickelodeon terminó la producción de Doug en el 94. Poco después, Disney compró ABC y lanzó el bloque One Saturday Morning. Según el creador de Doug, Jim Jenkins, Disney quería comprar su estudio de animación, Jumbo Pictures, porque quería Doug. En Slimed, an Oral History of Nickelodeon's Golden Age, Jenkins dijo, así que me quedaba con Nickelodeon, que canceló el show, o era comprado por Disney, creando 65 episodios nuevos de Doug, un largometraje, Doug Life, para sus parques, juguetes, libros y dinero para producir más series. En 1996, Brand Spanking New Doug llegó a la ABC. Más enfocado en el lado de los negocios de Doug, Jenkins no logró mantener la calidad y la serie fue cuesta abajo. La directora de casting, Wendy Litwack, dijo, Doug sufrió cuando se cambió a Disney debido a la intervención de la cadena. El nuevo Doug terminó luego de 3 temporadas, seguido de una película en el cine. Oye Arnold se unió a la alineación de Nicktoons en 1996 y rápidamente se convirtió en una de las series más populares y duraderas de Nickelodeon, con 5 temporadas. Steel Mill? We're at the Steel Mill? Sure, why'd you think you were? This train isn't haunted? En 1998, Nickelodeon renovó Oye Arnold y encargó una película en donde el creador Craig Bartlett comenzó a trabajar después de la 5ª temporada, un proyecto llamado Arnold Saves the Neighborhood, que se estrenó en los cines como Oye Arnold, la película. La película fracasó en el 2002, ganando solo $13 millones en la taquilla estadounidense. Eso marcó el final de Hey Arnold, hasta que Bartlett regresó a Nickelodeon para producir Oye Arnold, la película de la jungla, en el 2016. Roseanne, la serie basada en la comedia de Roseanne Barr, terminó la temporada 89-90 como el programa número 1 de canal abierto.
A finales de 1990, la ABC trató de capitalizar su popularidad con un programa de Roseanne Barr solo para niños, una serie animada llamada Little Rosie. Little Rosie giraba en torno a una versión de 8 años de Barr. Nadie de la serie original usó su voz para la serie animada, ni siquiera Barr. Pero ABC interfería demasiado en la producción, pidiendo que el grupo de amigos de Rosie incluyera más chicos, pero el show no tuvo muy buenos ratings. No es de extrañar que Little Rosie haya durado solo una temporada. Mrs. Kanker, I want you to know I'm sorry I kicked the ball into your yard. We don't do it on purpose, and we don't like to bother. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos del Looper sobre tus películas y programas de TV favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.